Buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, vamos a esperar unos minutos a que vayan ingresando. Hola, buenas tardes. Hola, Florencia. Hola, Agus. Hola, Nico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, ¿Todo bien? Bien. Acá andamos. Organizando ya, esperando que nos habiliten a todos a ingresar. Buenísimo. Hola. Hola, chicas. Hola. Hola, Nati. Bueno, comento que voy a hacer una especie de presentador del curso. Les voy a dar como la intro para que arranquen ustedes. No soy Mariano Yudica, pero bueno, por lo menos puedo presentar y dar inicio al curso, y ya después las dejo que inicien con la temática, que la verdad estamos muy ansiosos de que empiece, pero Hola. buenas, ¿cómo Hola. va? Esperamos ahí que vayan Hola. entrando todos. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Hola. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí. Ya que estamos, aprovecho, igual el administrador del Zoom los va a ir muteando, pero por favor silencien los micrófonos, acuérdense que creo que ya estamos acostumbrados a la tecnología, pero nunca está de más, siempre hay un ruido, un perro que se mete a ladrar, no pasa nada, sabemos y comprendemos la complejidad de la formalidad de la facultad, pero la comodidad de la casa se mezclan a veces y bueno, pasan estas cosas. Pero bueno, aprovecho para darles la bienvenida a ustedes, primero a ustedes disertantes, Flor y Agus. La verdad, gracias por prestarse a dar estos cursos que para nosotros son más que importantes. Es la primera vez que se organiza desde Ojos Abiertos, por lo menos una charla de esta manera, esta modalidad virtual, la cual quizás nos estamos acostumbrando y ayornando un poquito, pero es la primera que se hace con distintas temáticas y con varios encuentros, así que están siendo precursoras en un montón de cosas. Estoy haciendo un poquito de tiempo para esperar a que se siga sumando gente, no sé si falta, teníamos alrededor de 100 inscriptos, eh, seguramente falta un poquito. Bueno, aprovecho para decirles a todos que, bueno, presento el nombre formal del curso. Obviamente se llama Taller de Educación Sexual Integral. Sí, integral. El nombre en sí es Cómo encarar la educación sexual integral desde el hogar. La idea de este curso es hacer 3 encuentros. El primero es hoy, que van a tener la temática de líneas generales de ESI, a qué se remite, cómo es una ley de ESI y puntos para hablar de ESI en el hogar. Esa va a ser la temática del día de hoy. Recuerdo que los otros encuentros van a ser el 17 y el 19, ¿sí? En el mismo horario como está pactado y bajo la misma modalidad. Si hay alguien que tiene algún conocido que quiera participar y que se enteró hace 5 minutos, no hay problema, se puede sumar, y obviamente les recordamos que desde la agrupación, desde Todos por Sociales, se pueden comunicar y pueden sumarse, ¿sí? Creo que ya podemos ir arrancando, no sé si falta más gente en el lobby, pero podemos ir dando el puntapié inicial. Bueno, mi nombre es Nicolás Escudero, formo parte de Todos por Sociales.
este ciclo de charlas, este ciclo de capacitaciones y formaciones que estamos iniciando, se dicta a través de Ojos Abiertos. Es uno de nuestros grandes programas que estamos llevando a cabo. La verdad que es un orgullo poder presentar este taller. Le doy la bienvenida primero a Flor, creo que el orden era así, Florencia Fernández. Ella es diplomada y tallerista de ESI en la UBA y en UNSAM, acompañante terapéutico y estudiante de psicología en la UBA. También es instructora de derechos humanos. Y bueno, nada, ya te dejo la intro. Después tenemos a otra expositora que es Agustina Hielo, que también es diplomada y tallerista de ESI en la UBA y en UNSAM, acompañante terapéutica también y estudiante, son colegas en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, ya estás habilitada, Flor, ya sos administradora y bueno, Rico. te doy el pie para que arranques. Buenísimo, muchas gracias a Nico. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia, bueno, ya me presentó perfectamente Nico. La modalidad va a ser así, vamos a compartir un PowerPoint. No estén ahí a full escribiendo porque la idea es que yo les pasé el PowerPoint por mail a Nati, que Nati se va a encargar de pasárselos. Así que no se preocupen por eso, la información la van a tener como para copiar. Hoy está bueno que escuchen de Listo. un poco y construir nuevos conocimientos. Esto no es una bajada de información, nosotras promovemos tener espacios en común en donde entre todos podamos pensar qué es la educación sexual integral. Quizás este primer encuentro va a ser un poco más de lineamientos generales acerca de qué es la ley. Es un poco denso esa primera parte, un poco relacionado a cuál es la ley, los lineamientos, roles, qué dar en cada nivel y cómo aplicarlo eso en el hogar. Ya los otros encuentros van a ser más específicos sobre temáticas como violencias, diversidades, infancias, en donde vamos a debatir un poco más y abrir más los micrófonos para ver qué opinan ustedes. Así que esperamos sus preguntas y comentarios por chat, que la mitad voy a exponer yo con un PowerPoint y la otra mitad lo va a exponer Agustina, que ahora se va a presentar. Bueno, bienvenidos a todos. Como ya dijo Nico, mi nombre es Agustina. Sí, estamos muy contentas con Flor de que se abran estos espacios. Nos parecen sumamente necesarios, sí, ya que la educación sexual integral es casi nula, digamos, más que nada en adultos, sí, porque no hemos tenido en las escuelas. Así que plantar estos espacios es muy útil para, para formar a las niñas y adolescentes, ¿no?, del futuro y que... Y así se ve bien. Se ve. Buenísimo. Ahí está. ¿Se ve como presentación? Sí. Genial. Buenísimo, bueno, ahí estamos nosotras. Un poco también la idea es presentarles que tenemos un proyecto a través de Instagram, que es Género Ideas, que ahí también pueden ver un montón de contenido nuestro y pueden también adjuntar las preguntas que tengan, y también vía mail, que es género.ideas@gmail.com. Bueno, ahora sí, vamos a empezar y a dar inicio al taller. Vamos a empezar con la parte más que nada relacionado a la importancia y a un paradigma de derechos humanos que constamos acá en la Argentina respecto a la ley como una normativa. La ley está dentro de lo que es una de las fuentes del derecho, relacionado principalmente a lo que es un corpus normativo en donde va a delimitar el accionar de las personas, justamente delimita la acción humana, se va a encarar en lo que es el deber ser. Estas leyes no es que primero hay una ley y después surgen las prácticas, sino que es a la inversa, primero surgen las prácticas, es decir, primero los humanos realizamos un montón de comportamientos que después terminan siendo regulados por leyes, y es importante entender que el marco legal de derechos humanos está relacionado a un montón de acciones, a un montón de movimientos políticos, principalmente siendo pionero el movimiento feminista. El movimiento feminista realmente se mueve mucho en las calles para que haya una implementación de leyes, y no solamente leyes, sino que políticas públicas que acompañen a la reglamentación realmente del marco normativo. Argentina es uno de los países pioneros a lo que respecta a leyes que realmente integren y garanticen a todos, principalmente lo que es, por ejemplo, la ley de identidad de género, que es una ley que vamos a ver en el encuentro del sábado específicamente respecto a las diversidades.
Bueno, como decía, en la actualidad tenemos un paradigma de derechos humanos. Esto es opuesto al paradigma más bien paternalista o tutelar, o más bien una figura bien adultocentrista, en donde es el adulto quien tiene el conocimiento y no se considera al otro como sujeto de saber, principalmente niños, niñas y adolescentes. Había una mirada en donde es el adulto quien debía de decidir y quien debía de ser la voz de esos niños y de esos adolescentes. Hoy en día no, hoy en día sabemos que las niñas tienen derecho, tienen voz propia y tienen un juicio propio, y si acá tenemos a gente que está relacionada a alguna profesión, debe de saber que siempre es fundamental escuchar a los niños y los adolescentes y cuál es realmente su interés, y como en el hogar también, pero bueno, a veces pasa en la profesión que tenemos este dilema de, bueno, ¿qué hacemos cuando hay una contradicción entre los adultos y los niños y adolescentes? Bueno, siempre es fundamental escuchar a esos niños y adolescentes porque son sujetos de derecho. Acá hay unas características respecto de los derechos humanos que son muy específicas respecto a que es universal, es decir, que corresponde a todos los seres humanos sin discriminación alguna. Son inherentes, es decir, que toda persona es titular de ese derecho. El Estado no es que te va a dar un reconocimiento de ese derecho. Vos al momento de nacer sos titular de estos derechos y el Estado tiene el deber de proteger y de garantizar esos derechos a través, obviamente, de políticas públicas y de también reglamentaciones judiciales también de qué pasa si esos derechos no se cumplen, tanto por hacer o por omitir. Son inalienables, es decir, que no se pueden negar, nos corresponden por ser humanos y tampoco se pueden ceder a otra persona. No, no es algo que digas, bueno, tengo un derecho como si fuese un papel y se lo doy a la otra persona y no soy más titular de esos derechos. Y que sean indivisibles justamente quiere decir que están totalmente interrelacionados entre sí. Esto quiere decir que si vos llegás a negar o a privar un derecho, otros derechos de las personas pueden estar siendo vulnerados. Por ejemplo, si vulneramos nosotros la ley de identidad de género y no tratamos con el pronombre que una persona viene y nos dice, o el nombre con la persona quiere que sea tratada, lo que puede ocurrir es una cascada de vulneración de derechos porque esa persona quizás no quiere venir más a la institución educativa, no quiere venir más a la institución de salud, entonces estamos vulnerando 3 derechos ahí. El derecho a la identidad de género, el derecho a que se respete la identidad de género, el derecho al acceso a la educación y el derecho al acceso a la salud. Entonces, por vulnerar un solo derecho, podemos crear una cascada de vulneración. Por eso es importante tener en cuenta, y algo que es importante saber es que no podemos decir, no sabía de esta ley. Nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos, y en caso de que haya algún futuro o profesional, es necesario que se sepa la normativa, es necesario que se sepa la ley. Nosotros no podemos decir, yo no sabía esta ley, entonces no me pertenece respetarla. Tenemos un boletín oficial diario donde se publican constantemente las leyes que son sancionadas y promulgadas, y podemos acceder a ese boletín oficial. Bueno, esto tiene que ver justamente con lo que vengo hablando, que está relacionado a las luchas históricas. Es importante darle nombre a las luchas históricas. Por ejemplo, hace unos días apareció la ley de cupo laboral trans, y en donde hay que visibilizar, más allá de la política pública y el movimiento por parte del Estado, a los movimientos políticos relacionados a un transfeminismo principalmente, como es Diana Zacayán, Luana Berkins, que realmente lucharon por muchos años para que este cupo esté presente hoy en día y vigente. Entonces es importante reconocer a quienes luchan y lucharon y luchamos nosotras y nosotres por los derechos. Bueno, específicamente la educación sexual integral es una ley que se encuentra dentro del marco legal en Argentina. Hubo una exigencia y una demanda por parte de la sociedad a que realmente se permita habilitar formas libres, equitativas de convivir entre todos. Esa fue la demanda principal para que haya educación sexual integral. Se toma en cuenta el sujeto como un sujeto de libertades, un sujeto de opinión. Es importante que al ser un derecho no se puede privar ni negar, que es lo que dije antes con las características del derecho. Esto lo vamos a ver más adelante relacionado a muchos mitos que surgen con la educación sexual integral, relacionado principalmente a las instituciones educativas, y
quienes son padres o quienes estén dentro de un hogar con una familia, es importante también que sepan que es un derecho de los niños, y lo principal es acompañarlos también y que se promueva un espacio de intercambio tanto en el hogar como en las instituciones educativas. Y bueno, hay un reconocimiento de las infancias respecto justamente a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, esta ley es del 2006, es decir que hace 14 años tenemos una ley de educación sexual integral y todavía seguimos hoy en día ofreciendo talleres de educación sexual integral porque es algo que no se ve. No solamente nosotros no lo vimos porque, bueno, algunos no estuvimos atravesados por esta ley en las instituciones educativas, sino porque la educación sexual que nos ofrecían era totalmente biologicista, en donde se relacionaba principalmente a cuestiones más bien de órganos reproductores y cuestiones más bien fisiológicas, y en donde te daban una charla en donde se separaban hombres y mujeres como si no hubiese más que esos dos géneros, bien binario, y la verdad es que hoy en día sigue ocurriendo que la ley no se cumple, y que a pesar de que sea una ley que implica a las instituciones educativas, debemos de entender que es un derecho de los niños y adolescentes, y eso es lo fundamental de por qué hoy estamos hablando de por qué se debe de integrar los lineamientos curriculares de la ley en el hogar. Estos lineamientos curriculares se aprobaron en 2008, el Estado ofrece distintos cuadernillos en donde te van dando ejes generales y actividades que están muy buenas, que no es solamente para las instituciones educativas, sino que ustedes también lo pueden utilizar en los hogares, que nosotras después le vamos a dejar unos links para que puedan ingresar, como también algunas canciones, que después de eso va a hablar bien en detalle Aus, para que ustedes puedan utilizar en el hogar. O sea, tienen que entender también de que por más que sea una ley que atraviesa la institución educativa, nosotros podemos emplear todas las herramientas que le dan a los educadores para nosotros también ser educadores de sexualidad integral en nuestros hogares. Si acá tenemos a madres o padres presentes, sabrán que la primera institución es la familia, y hay una educación principal adentro que está bueno después reforzar obviamente con instituciones educativas que sigan un lineamiento desde perspectiva de género y perspectiva de derecho. Bueno, acá tenemos una foto que lo sacamos de Fundación Huésped, que también recomendamos ampliamente si quieren investigar más, en donde se especifican los artículos. Si quieren esto, cuando vean el PowerPoint que les vamos a mandar en PDF, pueden ver en detalle. Esto es lo que estuve diciendo, pero específico en cada artículo. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos principales de la educación sexual integral? Vamos a tener valorar la afectividad por un lado, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer derechos sexuales y derechos reproductivos, y el reconocimiento de una perspectiva de género. Respecto a respetar la diversidad. Bueno, es importante respetar la diversidad, que la diversidad se tome en sentido amplio. Tanto Aus y yo consideramos que todos somos las diversidades, citando a Alessandra Luna, que es una activista trans, en donde tiene una página de Instagram también que recomendamos seguir, que hace toda una noción de que muchas veces el paraguas de diversidades, en donde encierra a las disidencias sexuales y de género, lo que hace más bien es excluirlas, nombrando las disidencias. Entendemos el término disidencias, pero también está bueno como entender que todos somos diversos y que la diversidad es respetable, y que no solamente vamos a estar hablando a respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas, sino también diversidad respecto a etnia, a edad, a alguna persona que padezca alguna discapacidad, y rechazar toda violencia y estigmatización, sea por el motivo que sea. Hoy en día sabemos que en los ámbitos educativos, no sé si Soledad quería hacer una pregunta o se le activó el micrófono. No hay drama igual, sabemos que estar en los hogares implica un montón de cuestiones, y más las mujeres que estamos haciendo un montón de actividades y tenemos un montón de responsabilidades. Y bueno, principalmente cuestionar la presunción de la heterosexualidad y también de la cisnorma, que eso es algo que vamos a estar hablando en los próximos encuentros, pero no presuponer la orientación sexual de la otra persona y no presuponer la identidad de género. Por eso se recomienda siempre, si nos vamos a dirigir hacia un otro, si estamos dentro de lo que es el ámbito de profesional,
que lo nombremos con el apellido. Y que después, bueno, preguntemos exactamente el nombre, porque muchas veces el nombre que dan a alguna institución y demás no suele coincidir como realmente quieren ser nombrades, por más que, bueno, después vamos a hablar en detalle sobre la ley de identidad de género y cómo habla del trato digno y el respeto por el nombre, más allá de lo que diga el DNI. Valorar la afectividad. La afectividad en relación a que las emociones atraviesan todas las relaciones humanas que tengamos. Esto es importante porque, por un lado, viene a cuestionar el hecho de no había ya educación sexual en las instituciones educativas, en los hogares, en las relaciones. Sí, toda relación se basa en la sexualidad porque entendemos a la sexualidad desde una perspectiva totalmente amplia y entendemos que siempre estamos atravesados por emociones ante el otro. Lo que viene a hacer la ley es reglamentar en el sentido de, bueno, sea una educación sexual, pero desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de género. Es muy importante rechazar toda manifestación coercitiva respecto a lo que son los abusos y violencia sexual, principalmente en las infancias. Más adelante vamos a ver uno de los mitos respecto a la sexualidad en las infancias y cómo un 80% de niñas pudieron contarles a sus maestros o también a algún conocido de su familiar por fuera del entorno abusivo que te estaban sufriendo violencia intrafamiliar, sea violencia, maltrato físico o sea maltrato sexual. Y también teniendo en cuenta de que no vamos a dejar de lado que toda interacción con el otro y todo sentimiento es ambivalente. No siempre van a ser sentimientos, se podría decir, positivos, y que muchas veces pueden surgir conflictos si vamos a dar lugar a que los conflictos existan, principalmente en el hogar. Muchas veces surgen, si hay niños y adolescentes en el hogar, ciertas problemáticas respecto a lo conflictivo que se torna el vínculo. Y muchas veces una respuesta bastante defensiva es, bueno, ignorar el conflicto o querer aminorar el conflicto. Realmente el conflicto suele estar siempre relacionado a alguna demanda que tiene el otro o alguna incomodidad. Por eso es muy importante habilitar espacios de escucha en donde esos conflictos se abran a un lugar y no se encierren y terminen generando más problemas que soluciones. Ejercer derechos sexuales y derechos reproductivos. Me gusta en particular hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, sino hablar de derechos sexuales y reproductivos como si fuesen lo mismo, porque no lo son. Los derechos sexuales principalmente se relacionan con tomar una decisión libre sobre la sexualidad, sobre la confianza y sobre la seguridad, sin violencia, sin coerción. Y acá entra en juego un término, dos términos hoy en día muy empleados, que tienen que ver con el consentimiento y tienen que ver con la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva que siempre tenemos ante un otro y ante cualquier relación. Tenemos que entender que la sexualidad obviamente se entendía de forma integral, como veníamos diciendo, respecto a que no solamente es biológico y psicológico, sino también social, económico, político, ético, cultural. Tenemos derecho al placer. Es muy importante entender que los cuerpos son sexuados, que hay una sexualidad más allá de lo que es la genitalidad, y que esto no ocurre solamente luego de lo que es la pubertad, es decir, aproximadamente después de los 10-11 años, sino que los niños también son cuerpos sexuados, y es muy importante tenerlo en cuenta en los hogares, porque en los hogares nos podemos encontrar con ciertas situaciones, principalmente en los niños, de exploración, que es importante habilitarlos a que comprendan lo que están haciendo y a no censurarlos y prohibirles, porque muchas veces después eso no se sabe cómo nombrar. Y principalmente derecho a contar con adultos responsables que puedan acompañar y orientar a situaciones de abuso. Esto es principal en el hogar, porque muchas veces estos abusos también pueden provenir de otras instituciones con las cuales se relacionan los niños, sea institución educativa respecto al colegio en sí mismo, o alguna otra institución donde está perteneciendo para hacer actividades extracurriculares. Muchas veces hoy en día está la figura del bullying, y realmente no solamente es responsable quien hace, sino quien omite y quien hace lo que hoy se podría decir la vista gorda e ignorar eso. Como adultos somos responsables a que realmente los niños proteger a los niños y principalmente escucharlos. Cuidar el cuerpo a la salud, esto es importante entender que obviamente la ESI va a implicar una cuestión biológica,
vamos a tener que enseñar a identificar las partes del cuerpo, cuestiones más bien a el cuidado reproductivo, que eso también Agus va a hablar más adelante, de qué temas tratar también en cada edad, que eso es súper importante tenerlo en cuenta para el hogar, porque a veces está la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿O hasta qué punto le vamos a hablar? ¿O qué límite tenemos para hablarles en relación también a la comprensión? Porque tenemos que tener en cuenta que hay una cuestión progresiva de qué cosas se puede entender desde la comprensión justamente. Bueno, justamente también promover aprendizajes de cuidado y de defensa. Lastimosamente hoy se sigue promoviendo la defensa personal. Nos gustaría que esto no suceda, que se promuevan espacios en donde no haya necesidad de defenderse ante ninguna situación que sea violenta o abusiva. Lastimosamente sabemos que hoy en día las niñas deben de saber algunas cuestiones defensivas, principalmente con los abusos intrafamiliares que ocurren, y que hay que estar muy atentos como padres y madres también a escuchar las quejas que tienen nuestros niños y las quejas también de los adolescentes en relación a no ir a la casa de determinada persona, en relación a si se va a dormir a la casa de una persona y, por ejemplo, se hace pis encima y quizás ya no está en una edad de hacerse pis encima. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Acudir también a algún profesional. Como padres y madres nunca se sabe todo, son humanos y es totalmente entendible, pero ustedes pueden acudir a un profesional y pedir ayuda. Y bueno, la perspectiva de género, que la voy a pasar por encima porque Agustina va a reflexionar muy en detalle sobre la perspectiva de género, pero tiene cuestión de desnaturalizar aquello que se nos presenta como normal, como que viene del orden de lo hereditario o hasta biológico o hasta lo instintivo. Bueno, estos son los objetivos principales que tienen que ver con una igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Acá volvemos a hacer críticas porque la lógica de la educación sexual integral suele ser muy binaria, suele hablar de mujeres y varones, y hoy en día entendemos que realmente hay una diversidad de abanicos y de posibilidades que pueden ocurrir, más que nada con los movimientos queer, que es algo que vamos a especificar bien en detalle la última clase. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, es importante esto, principalmente respecto al respeto por el otro. Asegurar la transmisión de conocimientos. Uno de los derechos principales para los niños es que tienen derecho a conocer y a tener información. Todos tenemos derecho a tener información sobre cualquier situación y sobre cualquier práctica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta también cuando se lleva a instituciones relacionadas a la salud. A las niñas se les debe explicar lo que se le va a hacer. No se puede un médico, por ejemplo, tocar el cuerpo sin explicarle lo que le va a hacer previamente, porque hasta se puede considerar abuso. Es necesario informar absolutamente todo un niño. Por más que uno crea, porque crea que no entiende, porque realmente entiende, y realmente que a cualquiera le toquen el cuerpo sin saber lo que va a ocurrir o sin saber qué va a pasar posteriormente, es muy invasivo. Y prevenir problemas relacionados con la salud sexual y salud reproductiva. Esto también está muy relacionado a lo que se va a ver en las adolescencias. Bueno, esto tiene que ver que a pesar de que la educación sexual integral esté en toda institución educativa y se deba dar en todos los hogares, cada hogar es distinto, cada institución educativa es distinta y se debe tener en cuenta el contexto y los determinantes sociales que van a estar atravesados. Esto tiene que ver un poco con el concepto de interseccionalidad, de poder comprender la complejidad de una persona y que está atravesada por un montón de factores. No solamente se puede encerrar a una persona y pensar en la edad, porque la persona va más allá de la edad, va por la edad, el género, la raza, el contexto sociocultural, la clase social en la cual está, sus deseos, sus proyectos. Entonces debemos también adecuar todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos 3 encuentros a nuestro contexto particular, a lo que realmente nuestros niños y nuestros adolescentes pueden tener dudas o pueden saber, o ustedes también consideren que pueden dar. Y también relacionado, bueno, a las etapas de nivel de desarrollo, obviamente, que esto también tiene que ver un poco a, bueno, ustedes como talleristas de educación sexual integral, a nuestros niños les enseñan a ciertas prácticas sexuales. Y esto no es así, o sea, hay ciertos lineamientos de qué hablar y qué
quizás no hablar excepto que esté la duda, porque siempre ante toda duda se debe de responder, eso es sumamente importante. Si un niño o un adolescente tiene alguna inquietud y te lo hace llegar, casi siempre tiene un preconcepto armado, una preidea de lo que te está preguntando y va a vos, como figura de adulto, a preguntarte. Bueno, esto tiene que ver justamente respecto a qué pasa con la ideología de género, con lo mal llamado ideología de género, y mucha gente habla, ¿cómo se puede mezclar las instituciones y la sexualidad? Y esto es porque casi siempre se reduce la sexualidad a la genitalidad o al acto sexual desde una lógica penetrativa, es decir, desde lo que imaginamos como vagina y pene, y la verdad es que la sexualidad nos atraviesa, como decíamos previamente, en todos los vínculos. Bueno, mitos sobre la ESI. El primer mito tiene que ver con una ideología de género. Nosotros repensamos que decir ideología de género principalmente tiene que ver con desestimar por parte de muchos sectores conservadores lo que en realidad es la perspectiva de género. Entonces, es una forma como de rebajar y decir, vos estás enseñándole a mi hija algo que en realidad se debe de enseñar desde el hogar. Pasa mucho eso con la crítica de los talleres de educación sexual integral desde las instituciones educativas. Y realmente uno de los ejes también de la educación sexual integral tiene que ver con respetar las diversidades, y las diversidades es también respetar todas las ideologías que tenga cada familia, y que la perspectiva de género y la perspectiva de derecho va más allá de una posición ideológica y política que tenga la familia y que tenga ese niño y o adolescente. Bueno, acá vamos a especificar un poco el género solamente para entender respecto a qué es la perspectiva de género, pero es algo que va a hablar adelante AUS y que la próxima clase vamos a machacarlos un poco con el tema de género, estereotipos y mitos, van a salir con la cabeza así y van a repensar y va a ser un jueves que digan, wow, estamos tan atravesados por los estereotipos de género que no podemos pensar en otra cosa y salir de esa lógica. Bueno, el género se remite justamente a todos los significados, representaciones y roles que son otorgados a las corporalidades según su genitalidad. Es decir, yo por lo menos, y con Agus también, estamos un poco en contra de esta idea de que el género es una construcción social y el sexo es biológico. Todo es una construcción social porque el sexo también es una forma de interpretar las corporalidades, de interpretar esos cuerpos, de nombrar que determinada forma de cuerpo va a ser vulva y vagina y determinada forma de cuerpo va a ser pene y testículos. Obviamente que hay una cuestión biológica de lo que son las expresiones, pero bueno, después vamos a ver a las personas intersexuales, ¿qué pasa ahí con la biología? ¿Qué nombra la biología que no estamos nombrando desde la sociedad? Y bueno, acá especificamos que si portás vulva y vagina, que son los genitales externos, sos mujer, entonces debes de cumplir un rol femenino. Se espera de vos que actúes desde un rol femenino. Y si portás pene y testículos, que son también los genitales externos, sos varón, entonces debes de cumplir un rol masculino. Acá especificamos que los pechos no son genitales, son glándulas mamarias, que muchas veces ocurre desde lo que es la sexualización de los pechos en las mujeres, considerándolos como genitales. Habrán visto mucho esta revolución de, bueno, ¿por qué los hombres a la calle pueden salir en cuero y las mujeres no? Porque es terrible. Bueno, en realidad hay una sexualización de ese cuerpo porque no son genitales. Bueno, la escuela necesita autorización de los padres para hablar de sexualidad. Volvemos a lo mismo, sexualidad implica toda relación y todo vínculo. Y esto es importante que lo sepan en el hogar, porque hoy en día debemos acompañar a los docentes, porque realmente se está imposibilitando mucho dar educación sexual integral, principalmente desde el eje transversal, que después Abu va a diferenciar un poco eso, que es darlo transversalmente y que es darlo desde la currícula. Pero no sé si estuvieron viendo, pero por las redes circularon un montón de problemas de muchos docentes, de padres quejándose ante algunas actividades que era una imposición y una ideología de género. Hoy en día con la virtualidad los docentes se exponen un montón a dar educación sexual integral porque los padres suelen estar al lado escuchando y ustedes, y acá tenemos a padres y madres, es importante que acompañemos a los docentes en esta situación y que sepamos que nosotros tenemos una responsabilidad, ustedes, yo no soy madre, tienen una responsabilidad con sus hijos, en donde sus hijos son sujetos de derecho y no son una propiedad,
y que ustedes van a ser fundamental en su educación y en que ellos mismos se consideren sujetos de derecho realmente. Y también hacerle comprender a otros padres y madres que apoyen a los docentes en las instituciones educativas y que también sea algo que se hable en la mesa. Que cuando te vas a sentar a comer algo, sea algo que lo cual se pueda hablar, que el niño tenga la oportunidad de hablarlo. Bueno, la ESI enseña a masturbarse y tener relaciones sexuales a niñas y niños. Esto tiene que ver justamente con la idea de que se va a promover la masturbación. Y realmente, como decíamos antes, bueno, nosotras estudiamos psicología y en psicología tenemos toda una cuestión de la teoría relacionada a la sexualidad infantil, que realmente es así. Los niños son investigadores no solamente en lo que podemos ver respecto al mundo, sino que son investigadores de su propio cuerpo y de su propia sexualidad. Los niños se tocan, los niños tienen placer, los niños tienen curiosidad. Muchas veces pasa que algún niño quiere abrirte la puerta cuando estás haciendo pis, o empiezan a investigar, bueno, cómo surgen los bebés, porque hay toda una lógica sexual en nuestra vida que también tiene que ver con una cuestión de la reproducción, o sea, más allá de que la sexualidad es entendida en forma integral. Y la educación sexual integral no promueve ninguna práctica privada, pero sí habilita a que se pueda hablar, habilita a que se pueda nombrar. Y principalmente también es algo que se va a hablar mucho en las adolescencias respecto a ciertos mitos y tabúes prohibitivos. Hay mucho tabú de la prohibición de la masturbación y mucha información que se sabe científicamente que no es verdad, como si te masturbas vas a quedar estéril. Hoy en día se sabe que eso no es así, pero hay mucha gente que lo sigue creyendo, y la culpa no es de esa gente, sino la culpa es de la poca educación sexual integral que tenemos, que tuvimos, y que están teniendo nuestros niños y adolescentes, y que agradezco que hoy estén acá, porque la idea también es eso, ¿no? Empezar a habilitar espacios en donde realmente se piense la educación sexual integral. Bueno, esto también tiene que ver con las relaciones sexuales más temprano. Bueno, hoy en día sabemos que muchas relaciones sexuales comienzan entre los 11 y 12 años. Hay muchas estadísticas respecto a esto, si quieren después le podemos promover información sobre estas estadísticas. Y la verdad es que uno, como adulto, no va a poder controlar en qué momento ocurren las relaciones sexuales en un otro, porque el otro es entendido justamente desde la libertad. La idea es promover información que sea real, que sea científica respecto a cómo cuidarse, métodos anticonceptivos, qué opciones tienen. Hoy en día, desde los 13 años, un adolescente puede ir a una consulta a un médico sin necesidad de que esté un adulto acompañándole, y también puede tomar un método anticonceptivo que no ponga en riesgo su salud. Por ejemplo, todo lo que es la anticoncepción quirúrgica, no, porque, bueno, podría implicar un riesgo, pero otros métodos anticonceptivos sí. Y no es necesario la firma o consentimiento de algún adulto, pero sí es necesario que los acompañen. Porque por más que un médico puede aceptar a un niño de 13 años, ese niño no se va a sentir de la misma forma si un adulto le da la posibilidad de poder hablar sobre los métodos anticonceptivos, de poder decirle, bueno, ¿querés que te acompañe algún médico? ¿Querés que habilite algún lugar de escucha? ¿Querés que te consiga algo? ¿Necesitas algo? No va a ser lo mismo. Y también tiene que ver justamente con el consentimiento de que toda práctica, sea sexual o no, porque el consentimiento es para cualquier práctica y cualquier situación, esté basado en el respeto mutuo, en el interés y el deseo. El consentimiento es cada vez. Y esto tiene que ver con cuestionar creencias como, si me amás tenés que acostarte conmigo. O la idea de que si tenés determinada acción ante una situación sexual, no podés decir que no. Y esto tiene que ver a muchos roles y estereotipos que están asociados a las mujeres respecto a si calentás la pava, tomate el mate. Como si no pudieses decir que no ante esa situación. Bueno, el consentimiento es cada vez y en cada momento y es reversible. Esto quiere decir que si vos dijiste que sí ante una determinada situación, podés decir que no en cualquier momento. Tenés el derecho a decir que no. Y bueno, creo que ya estamos en la última, ¿sí? El último mito, y ya hacemos como una pausa, y sigue Aus, que tiene que ver, es mi derecho como familia educar a mi hijo o a mi hija como quiero. Esto es súper importante, que sí, tienen derecho a educarlos como ustedes quieran, y por eso es importante que ustedes estén acá repensando a cómo estos lineamientos los podemos aplicar en el hogar, porque sí, son responsables de proteger y educar a sus hijas,
pero también la educación sexual integral no tiene que ver respecto a una ideología, respecto a una posición política, sino que tiene que ver a que es un derecho de la educación de los niños, y eso debemos de respetarlo. Y también muchas veces ocurre que hay como una tensión entre ciertas cuestiones ideológicas de religión y la educación sexual integral. Uno debe de tener la información absolutamente de todas las prácticas y derechos que puede tener o realizar. Y eso va más allá de una posición religiosa, y que es ultra respetable. Pero uno debe tener el derecho a decidir. Y esto tiene que ver un poco con lo que es las causales de interrupción legal del embarazo, que hoy en día tenemos un código penal desde 1921 que dispone 3 causales respecto a la interrupción legal del embarazo. En realidad, en el derecho se llama la figura de aborto no punible, pero después del fallo FAL, que es el fallo del 2012, aparece la idea de interrupción legal del embarazo desde la salud sexual de manera integral. Y realmente es algo que las niñas y adolescentes deben de saber, porque si no después, con mala información, se terminan realizando abortos que realmente implican un riesgo para la salud. O que es información que tienen y quizás nunca la usan, y ojalá que nunca la usen, ojalá que realmente tengan relaciones responsables y con seguridad y con decisión mutua. Pero bueno, la información se debe de dar, se debe de otorgar, más allá de la posición religiosa y más allá de que estés en contra de lo que es la ILE. Las niñas y adolescentes deben de posicionarse en un lugar de conocer sus derechos y sus posibilidades ante alguna situación que la requieran. Bueno, acá terminó mi parte, ahora va a ir Agus con cuestiones más bien de lo educativo. Dejo de compartir. Ahí ahora el administrador va a pasar la posta a Agus. Gracias a Flor, la verdad, súper claro, súper interesante. ¿Quieren que en este impasse hagamos como un paréntesis para 2, 3 preguntitas para poder seguir con Agus, o lo dejamos para el final eso? No, estaría bueno. ¿Qué tienen ahora? ¿Alguna? Perfecto. Arranco para aclarar algo súper cortito, para ya abrir el chat para que pregunten. Yo las voy anunciando las preguntas y ustedes responden. La charla, sí, la charla va a estar, que está siendo grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Todos X Sociales. Lo van a poder encontrar muy fácil en YouTube, lo buscan y ahí van a encontrar tanto este encuentro como los otros dos que están pautados. Así que ya para que se queden tranquilos si alguno se tiene que ir o algo por el estilo. Voy a leer el chat, perdón, ¿eh? Buenísimo. Bueno, todavía habían hecho una pregunta en el principio de la exposición, pero la respondió Agus. Sí, decís Norma. Sí. Bueno, igual si alguna persona quiere en algún momento desmutearse y hacer una pregunta o comentario, obviamente es bienvenida. Si no, sigue Aus, y cuando terminamos el encuentro y quieren hacer un comentario de reflexión final, también están más que bienvenidos todos. Perfecto. Bueno, antes de darle el pie a Agus, quería invitar a nuestra compañera Cami, que ella es parte del programa Ojos Abiertos, que también quería agradecerles a ustedes y obviamente agradecerle a la gente que se sumó. Cami. Hola, bueno, hola a las chicas. Particularmente yo les quiero agradecer por estar en este espacio. Mi nombre es Torres Camila, soy licenciada en Trabajo Social, soy recibida de la Facultad de Lomas de Zamora. Cuento brevemente, le robo unos minutitos. Ojos Abiertos es un programa que tenemos de Ojos Sociales, que lo que buscamos es una formación, capacitación, donde incorporamos la perspectiva de género, una herramienta fundamental que tenemos hoy en día, donde buscamos prácticas preprofesionales para estudiantes técnicos de minoría de familia y licenciados en trabajo social. Antes de que llegara la pandemia, lo que hacíamos es, tenemos comedores, organizaciones sociales, y llevábamos a estos estudiantes para poder salir un poco de lo que es lo teórico de la facultad, para poder estar un poco en la realidad. Ahora está todo medio por todo esto de la pandemia. Esperaremos que cuando pase esto poder retomarlo.
Así que les robo esos minutitos, todos aquellos que estén interesados, que quieran sumarse al programa o darnos ideas, están más que bienvenidos. Nos pueden seguir en las páginas que después las dejamos en el chat. Y nada, eso básicamente les quería agradecer tanto a ustedes por exponer este tema que es tan importante y a todos aquellos que se inscribieron. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Cami. Como dijo ella, si alguno está interesada en sumarse al programa, más que bienvenido. Y bueno, ahora continuamos con el taller. Agus, si estás por ahí. Acá estoy. Ya soy hospedadora. Ya te digo, estoy esperando que me confirme el administrador. Vale. Creo que sí, a ver. Intento poner compartir pantalla, a ver qué me dice. Claro, a ver. Ah, ahí estoy. Sí. Perfecto. Bueno, Ahí todo estoy. tuyo. A ver esto. Y vamos. ¿Cómo se ve ahí? No se ve Perfecto. completo, ¿no? ¿Se ve Perfecto. completa? Ah, buenísimo. Sí. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la ESI en cuanto a la formación educativa, ¿sí? Dentro de las instituciones. Sabemos que la ESI, ¿sí? No aborda en todas las edades los mismos temas, obviamente, estábamos diciendo con Flor, que se dice que se le va a enseñar a los chiques a masturbarse, a tener relaciones sexuales, y esto no es así, ¿sí? Sino que hay temáticas particulares que tocar de acuerdo al desarrollo y al momento vital en los que están, ¿sí? Y es importante que sepamos qué contenidos se dan en cada edad, porque también es una herramienta para nosotros, ¿no? Aunque no seamos educadores, o sí lo seamos, nos sirve como herramientas para nuestros hijos, para nuestros primos, para todos, ¿sí? Para todos los niños y para nosotros mismos, ya que nosotros tal vez contamos con escasa o nula educación sexual, ¿sí? Entonces es importante encargarnos de tener conocimiento sobre estos temas, ¿sí? Porque nos interpelan en toda nuestra vida. Es importante repensar qué tanto sabemos, qué tan informados estamos, y qué tanto se nos comunicó esto, ¿no? En nuestra familia, en nuestra escuela. Bien. El nivel inicial, ¿sí? Que hablamos de jardín, hasta los 6 años, lo que se enseña es a nombrar adecuadamente todas las partes del cuerpo, ¿sí? Ayudar a reconocerlas. Y nombrarlas no implica su nombre real, ¿sí? No chichi, pipi, pochi, pechi, o sea, no todos los nombres que le solemos poner, porque no nombrarlos adecuadamente provoca invisibilizar y demonizar esas partes, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a llamarlas como se llaman realmente, no? Como que hay que dejar este prejuicio y este tabú que tenemos con la sexualidad, porque es nuestro, ¿sí? No de los niños, ¿sí? Hay que entender eso. También se empieza a comprender el cuidado del cuerpo, ¿sí? De uno mismo, para favorecer nuestra identidad, para querer nuestro cuerpo, para ver la diversidad de cuerpos, ¿sí? Aceptarnos, querernos, ¿sí? Y también a nuestros compañeros, para que no se den después hechos de discriminación o lo que sea que se suele dar ya desde la niñez, ¿sí? Y que muchas veces estos estereotipos son impuestos por los adultos. También tenemos que brindar herramientas para la autoprotección, ¿sí? El respeto a la intimidad, saber que hay zonas íntimas, ¿sí? Que no se pueden tocar, que no cualquiera puede tocar, y que hay que pedir permiso, ¿sí? Mismo como padres, pedir permiso, ¿no? Que el niño o la niña nos autorice, ¿sí? Porque son zonas privadas y son zonas de ellos y son íntimas. Después también esto de los secretos, ¿no? Que no haya secretos con los adultos. Estos secretos pueden ir vinculados a situaciones o secretos malos. Hay una canción de Canticuénticos que se llama Los Secretos, que está muy buena, que me la mostró mi hermana, que está acá, que es maestra. Así que está muy buena para trabajar eso en los niños en caso de situaciones de abuso, ¿sí?
en los que ellos se sienten mal, y habilitar ese espacio de escucha, ¿sí? Sin juzgar y no culpabilizar, sobre todo, ¿no? Sino que comprender. También apuntamos al reconocimiento de las emociones, ¿sí? De cuáles son, cómo se expresa, que no hay que guardarlas, ¿sí? Porque está mucho este estereotipo masculino de, bueno, los varones no lloran, llorar es de nena, llorar es debilidad, ¿sí? Entonces las emociones se guardan, y eso es lo que después se repite, ¿no? A lo largo de la vida. Y bueno, también responder las preguntas que tienen. Sabemos que si hay una duda es porque idea de algo tienen, ya hay un preconcepto, ya tuvieron la información de alguna manera. Entonces es importante responder con información adecuada, siempre. Por eso es importante formarnos. Bueno, en el nivel primario, estamos hablando, bueno, a partir de los 6 años, hasta que ingresan a la secundaria, y bueno, ya se entra un poco en la distinción de género, ¿sí? Saber que los juegos no tienen género, ¿sí? ¿No? ¿Por qué los varones tienen que jugar a la pelota? A ser superhéroes, a salvar el mundo, y las nenas tienen que estar subsumidas a jugar a las muñecas, a ser mamás, a la cocina, ¿sí? A usar vestido de princesa como si fuera la única posibilidad. ¿Sí? No debe ser así, ellos tienen que poder elegir a qué jugar y con quién jugar. Esto va del lado de que los niños tienen derechos, ¿sí? Son sujetos. También esto mismo, ¿no? Los derechos que estaba diciendo antes, ¿no? Dejar este paradigma de que el papá y la mamá saben lo que es mejor para ese niño y no le consulta nada, ¿no? Sino que consultarle, darle a elegir. Después también hablar de la autopercepción y las identidades de género, ¿sí? Ahí vamos inculcando el respeto por la diversidad, ¿sí? Por el otro, por la diferencia, promover que todos somos diferentes, ¿sí? Porque en esta edad también se suele dar mucho bullying, ¿sí? Empieza la discriminación, entonces hay que hablar de estos temas, ¿sí? Y fomentar el respeto por el otro, y promover que todos somos distintos, ¿sí? Que debemos aprender a convivir. Después, también es importante abarcar el tema de violencia, ¿sí? Transmitir que la forma de amor no son los gritos, no son los celos, no son respuestas violentas, no es la agresión, para que ellos puedan identificar también en su hogar, porque sabemos que la mayoría de los abusos se dan intrahogar, ¿sí? De los niños, así que es importante que sepan reconocer estos indicadores. Y nada, también por último, como siempre apuntamos, habilitar el afecto, el cuidado y la valoración, por sí mismo y por el otro. Y cuando hablamos ya, a partir de los 8 años, que se acerca la pubertad, hablar de los cambios físicos, los cambios hormonales, ¿sí? Ya se empieza a ver encuentro con otros, así que nos acercamos a la adolescencia, en el nivel secundario, ¿no? Acá se espera un nivel de independencia mayor, ¿sí? Se espera que los adolescentes se alejen un poco de papá, mamá, familia, docentes, ¿no? Se acerquen más a sus pares, se identifiquen con sus pares y pasen más tiempo con ellos, ¿sí? Hagan su vida por fuera. Entonces es importante habilitar lugares de escucha y contención, ¿sí? Saber que cuentan con apoyo cuando lo necesiten. Y también se debe facilitar el acceso a consultas de salud sexual y salud reproductiva, ¿sí? Saber cómo cuidarse, es muy importante. Sobre todo métodos anticonceptivos, cuestión de consentimiento, ¿sí? Lo que había dicho Flor, es importante porque no se suele ir más a los métodos anticonceptivos y no tanto al cuidado del otro, ¿sí? En relación sexoafectivamente. Y bueno, también seguimos hablando de violencia, pero en este caso ya nos enfocamos en violencia contra las mujeres y violencia de género, que no es lo mismo. También violencias en este tema lo vamos a tocar, por eso no me explayo porque vamos a tocarlo en otras clases. Violencias en la pareja, ¿sí? Ahora está de moda esto de ser tóxico, ¿sí? Estos vínculos tóxicos. Entonces hay que enseñar a que identifiquen, ¿sí? Lo que está pasando para poder hacer algo, ¿sí? Para poder salir de ahí. Y también en la adolescencia es una edad donde suelen aparecer la mayoría de los trastornos alimentarios, ¿sí? Como bulimias y anorexias, y esto pasa en un 90% en mujeres. Y no es casualidad, obviamente, como nada en el mundo.
las mujeres tienen mayor presión para cumplir estereotipos de belleza, ¿sí? Que son transmitidos por toda la sociedad, sobre todo los medios de comunicación, ¿sí? Así que me parece que de construir estos conceptos hegemónicos de belleza que nos imponen, y que nunca llegamos a cumplir, porque esa es la idea, que nunca lleguemos, ¿no? Y tengamos que forzar para hacer algo que no somos, se tienen que ir deconstruyendo, ¿sí? Porque tienen graves consecuencias. Y por último, el ciberbullying, que en pandemia podemos decir que es súper importante tratarlo, porque las redes sociales están a flor de piel, y es un ámbito complicado el ciberbullying, digamos, porque el anonimato, porque las redes sociales son tan amplias y hay niveles de anonimato, y es muy difícil borrar algo cuando ya está en una red, entonces es muy importante hablar de este tema también. Bien. Tenemos recursos acá que les dejamos, ¿sí? Tienen cortos de Canal Encuentro, ¿sí? Programa de educación sexual integral también de Canal Encuentro, capítulos de Los Simpsons. Las series y pelis las veo más para adolescentes, ¿sí? Porque tratan temas sexuales con otros, ¿sí? Sex Education, Arenas Movedizas, trata violencia en la pareja, 13 razones, trata de todo, violencia en la escuela, es muy cruda. Unbelievable es un caso de... Es la de el caso de... No la vi yo esta. Flor, ¿podés? ¿Es la de la violación? Sí, es un caso de una adolescente que está viviendo sola y que sufre una violación, y cuando va a hacer la denuncia los policías no creen su relato, entonces habla un poco de la importancia de siempre dar lugar al relato del otro, y qué pasa cuando el otro no te cree. Eso también es muy importante, porque también a los policías no creerla a ella se hace la ilusión de que nunca pasó, cuando realmente sí ocurrió. Está bueno esto también hablarlo para habilitar la escucha hacia qué pasa ante una situación de abuso y o violación. Sí. Y el orden de la justicia, ¿no? Y la policía, cuando ellos no te avalan y no te creen, ¿no? Hay que ver, porque siempre se cuestiona por qué no hizo la denuncia, por qué no hizo la denuncia, y tal vez no la hizo porque sabe que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Así que, bueno, está muy buena, muy buena. Bueno, acá tienen todos los recursos y después les vamos a dejar en el mail. Bien, entonces vamos a ver, la perspectiva de la sexualidad, ¿sí? Para la ESI. Como ya dijo Flor, lo vemos desde una perspectiva compleja, ¿sí? Que atraviesa nuestra vida, no solo en la adultez, sino que desde el nacimiento, ¿sí? Y que no refiere solo a lo biológico, a la lógica penetrativa, reproductiva, ¿sí? Como se creyó mucho tiempo, en el que el placer además quedaba de lado más para las mujeres, sino que interpela el deseo, el placer y muchos aspectos de nuestra vida, como la afectividad, ¿sí? El encuentro con el otro, las emociones, los derechos y la salud, ¿sí? Y también fortalecemos, a partir de esta perspectiva, la solidaridad, el respeto, la inclusión y la participación. Así que es muy importante. Bien, acá hablamos en las instituciones educativas que tenemos el eje transversal, ¿sí? Que todas las materias deben estar atravesadas por este enfoque, ¿sí? Y también puede estar el recurso de dictar talleres para los alumnos, ¿sí? Que pueden ser algunos encuentros, o las familias, y para los docentes, que está muy bueno que estén informados en el tema, porque muchos docentes tienen este miedo de dar ESI porque no se sienten preparados para darla, ¿sí? Así que está bueno que sea desde un eje transversal, con docentes informados, y que la ESI sea algo de todos los días, no que venga alguien una vez y que te hable de ESI y que después nunca más se toque el tema, ¿sí? Bien, y después esto, el enfoque de derecho que tiene la ESI, ¿no? Y de perspectiva de género, que ahora voy a contar un poco de qué se trata. Bien. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de dar cuenta que el género es una construcción, ¿no? Tanto como el sexo, ¿sí? El sexo-género son una construcción social, y que conlleva desigualdades sociales, ¿sí? Que no es porque sí esto, sino que se generan desigualdades basadas en la condición de género, ¿sí? Y que tiene en cuenta relaciones jerárquicas de poder, donde el hombre, y no cualquier hombre, ¿sí? Sino que el hombre
cis, que dijimos que se identifica con su género al nacer, no es una persona trans que cambia, sino un hombre cis, un hombre heterosexual, blanco, de clase media, ¿sí? Sobre todo europeo, ¿no? Es el ideal. Así que ese es el hombre que va a tener el poder, ¿sí? Y que va a decir quiénes quedan por debajo. Y las mujeres quedamos por debajo, ¿sí? Somos minoría, aunque seamos la mitad de la población, somos minoría y eso hay que entenderlo. Y aunque parezca que se haya ganado, y se ganó, en realidad, muchos lugares y muchos derechos, la lógica sigue siendo esta, ¿sí? Del patriarcado, que ya la voy a explicar más adelante. Bien. Tener un atravesamiento interseccional, ya lo explicó Flor, ¿sí? Que una persona está multideterminada, no solo por el género, sino que no es lo mismo ser una mujer blanca, hetero, que vive en capital, ¿sí? Que tiene estudios universitarios, que tiene un trabajo, a que una mujer trans, negra, que vive en el interior, ¿sí? Que no pudo acceder a estudios primarios y que encima es clase socioeconómica baja, ¿sí? Con pocos recursos. Entonces hay que entender que las desigualdades atraviesan un montón de variables. Y bueno, después incluir a las diversidades sexuales en los discursos y las prácticas cotidianas. ¿Sí? Hablamos de lo que hoy se llama disidencias sexuales, así que ya dijimos con Flor que en realidad la diversidad es muy amplia porque todos somos diversos, y no vas a encontrar dos mujeres iguales o dos hombres iguales. Pero nombrar las diversidades, nombrar que existen diferentes formas de identidad, es aceptar que existen, porque si no nombramos, estamos invisibilizando, ¿sí? Y yo me ponía a pensar cuántas veces en la escuela nos hablaron de personas trans o travestis. Era algo que, o la misma familia, ¿no? Los travestis eran hombres disfrazados y se naturalizaba la práctica de la prostitución. Eso era todo lo que sabíamos. Entonces poder darle otra entidad, ¿sí? Y no naturalizar eso, está muy bueno, ¿sí? Por eso hay que incluir las diversidades en la ESI. Bueno, también es esto, el respeto por la expresión de identidad de cada persona, que esto tiene que ver con la identidad de género. Hablar de las infancias y las adolescencias en plural, porque como no hay una forma de ser mujer o varón adulto, tampoco hay una forma de ser niño o adolescente, sino que esto va en plural. Después, también entender que hay diferentes configuraciones familiares, ¿sí? No dejarnos llevar por la pareja heterosexual, ¿sí? Con dos hijitos, la familia tipo, que se nos quiere imponer, sino que hay diferentes formas de ser familia y todas son válidas, ¿sí? Mientras haya respeto, amor y contención. También esto, escuchar sin estar atravesados por prejuicios y cuestionar las prácticas cotidianas binarias, que esto lo vamos a explicar también. Bueno, cuando hablamos de prácticas binarias, hablamos prácticas basadas binarias, hablamos porque es solo hombre y mujer, ¿sí? Son dos sistemas sexogenéricos, ¿sí? Y dentro de esos podemos ubicar roles que se asignan a lo masculino y a lo femenino. Acá pusimos ejemplos, ¿no? De lo que es ser una mujer hegemónica, o cómo debe ser. Y todo está ligado a la pasividad, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todo está ligado a no poder tomar una lógica de poder, ¿no? Porque tiene que ser tierna, tiene que ser pasiva, tiene que tener un instinto materno, es emocional, o sea que no tiene el poder de razonar como un hombre, es temerosa, es débil, ¿sí? Todo ligado a la pasividad, ¿no? Hablar bajito, tenés que ser flaquita, tenés que ser fina, no tenés que gritar. Y después el hombre es el que tiene que ser fuerte, activo, ¿sí? Dominante, valiente, objetivo y racional, porque él es el que construye el conocimiento, ¿sí? El que dice lo que hay que hacer. Tiene que ser independiente y proveedor sexual y económico, como también temerario, ligado a que no expresa las emociones, y cuando la expresa lo hace con violencia, ¿no? Es la forma de expresar. Bien. Estos son roles y estereotipos, ¿no? Que no solamente se reproducen en las infancias y las adolescencias, sino que también en nuestra adultez, ¿sí? Nosotros los reproducimos todo el tiempo,
y tratamos de encajar en eso que se supone el deber ser todo el tiempo, ¿sí? Las chicas cuando nos depilamos, cuando nos cruzamos de piernas, cuando nos maquillamos, ¿sí? Todo el tiempo, y los hombres, bueno, ya me contarán sus experiencias, me gustaría escucharlos. Pero bueno, solemos ser nosotros los que reproducimos después esto en los niños, ¿sí? En las niñas. Somos los que esperamos que les guste determinado color, que jueguen con determinadas cosas, que vean, que consuman determinadas cosas, ¿sí? Y es lo que deseamos también. Después esto lo vamos a ver, nuestra lógica de deseo. Cómo deseamos una entidad cis, ¿sí? No deseamos que nuestro nene sea transgénero, ¿no? Deseamos que sea cis, que sea un varón, que sea una nena con todas las letras. Así que eso es lo que tenemos que repensar. Bueno, por otro lado pusimos los juegos no tienen género, ¿no? Para resaltar bien esto. Y preguntar a qué quieren jugar, ¿no? Sin suponer. Bien. Esto es un ejemplo del trabajo, ¿sí? De cómo se reproducen los estereotipos. Porque, por ejemplo, en el trabajo, el rol de la mujer fue estar en el ámbito privado. Entonces quedaba excluida del ámbito público. Y solamente quedaba en la casa al cuidado de los hijos o las hijas, y cuidando también a su marido, ¿no? Haciendo todo un trabajo doméstico no reconocido y no pago. Y esto le es funcional al sistema, no pagar por esto, ¿sí? Porque es una ganancia. Si justificamos este trabajo con amor, no es trabajo. Pasas a hacer nada, por amor, tu obligación, ¿no? En cambio el hombre no, el hombre iba a la esfera pública, ¿sí? Es el que tiene que traer la plata, el que tiene que tener el poder, ¿sí? El que tiene que hacerle un nombre a la familia, ¿no? Y bueno, pensamos esto de que hoy en día ganamos el derecho a trabajar, ¿no? Pero igualmente seguimos ganando menos que los hombres, ¿sí? Seguimos teniendo trabajos que son destinados al cuidado y a la educación, y ahora contamos con doble jornada de trabajo. El trabajo por fuera en el ámbito público y el trabajo en el ámbito privado. ¿Sí? El trabajo en el ámbito privado sigue sin reconocerse. Y esto genera efectos psíquicos y físicos en las mujeres, porque la verdad es un colapso, o sea, es así. Bien, acá hablamos de los hombres, ¿sí? Que todas las tareas que hacen domésticamente son reconocidas como una ayuda, cuando en realidad la responsabilidad es mutua, ¿sí? Es de los dos adultos que están conviviendo en una casa. Después resaltamos esto, que los mandatos del sistema patriarcal son opresivos, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Porque todo hombre que no queda por fuera de la lógica que conocemos como hegemónica también es discriminado, ¿sí? Si sos afeminado, si sos sensible, si sos homosexual, ¿sí? Siempre vas a quedar marginado también. Bien, el patriarcado, ya hablamos, ¿sí? Un poco de los estereotipos de género vienen desde el patriarcado, ¿sí? Que es un sistema social, donde la autoridad y el poder recaen en el varón, ¿sí? Que es la persona de mayor autoridad. Y esto encubre sistemas de dominación y relaciones de poder jerárquicas. Este sistema naturaliza prácticas, establece una norma de lo que está bien y lo que está mal, y nosotros juzgamos y medimos a todos con esa vara, ¿sí? Acá hay dos ejemplos. Tenemos a una mujer que mira a una pareja homosexual que tiene un niño, y le dice, ese niño necesita una madre y un padre. Y ellos le responden, este niño necesita que usted deje de atacar a su familia, ¿no? Porque la que le hace mal criticando es ella, no los papás que le dan el amor que el chico necesita, ¿no? Sin importar el género. Y en el otro caso, tenemos un hombre que presupone que su hija, como es mujer, va a querer una casa rosa de muñecas, y dice, ¿cómo no le gustó? Yo no entiendo, si las nenas aman el rosa y las muñecas. Y ahí viene el amigo y le dice, ¿y no probaste con hablar con ella y preguntarle qué le gusta? Esto es lo que queremos lograr nosotras, ¿no? Que se les dé entidad a las niñas y que puedan elegir, ¿no? Y que no sea todo imposición. Bien, y acá con Flor les proponemos el concepto de deconstrucción, no sé si lo conocen, pero nos va a servir para aplicarlo en
todos los conceptos que tenemos arraigados como naturales, ¿sí? Esto lo propuso Jacques Derrida, que es un filósofo, ¿sí? Y es una estrategia para aplicar a todos los conceptos, ¿sí? Que es desnaturalizar aquellos que se nos presentan como estructural, como natural, como invariable, para dar cuenta que es una construcción histórico-social y cultural, ¿sí? Que no es natural, nada es natural. Mismo el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, se cuestiona el lenguaje inclusivo, pero el lenguaje que conocemos hoy en día, que es machista y que habla solo a un hombre cuando habla en plural, también es una construcción, ¿sí? Así que ese es un mínimo ejemplo de todo lo que podemos deconstruir. ¿Sí? Acá les dejamos una frase de Darío Zeta, dice: desarmar fenómenos que se nos presentan sólidos, macizos, como si no pudieran ser de otro modo, y al deconstruirlos uno va visualizando su historia, ¿sí? Cuanto más natural nos parece, es cuanto más hay que deconstruirnos, ¿sí? Porque más naturalizamos estos conceptos que en realidad son creaciones. Bien, eso, poder deconstruir los roles y estereotipos, ¿sí? Nos permiten ver en qué momentos históricos fueron creados, y planteamos dos pequeños hitos históricos que hicieron a la familia que hoy conocemos como la familia nuclear, ¿sí? Hombres, mujeres, se juntan, pareja monogámica, heterosexuales, y tienen hijes, ¿sí? 2 hijes. Esa es la nuclear, más o menos. El hombre queda destinado a la fuerza de trabajo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, y la mujer es la que tiene que educar ciudadanos útiles, ¿sí? Para que luego puedan ser fuerza de trabajo. Obviamente hombres, si son mujeres, quedan subsumidas otra vez a la crianza y al ámbito privado. Y después también la Revolución Francesa, ¿sí? Donde se ve al ciudadano que crea conocimiento, ¿sí? Con el iluminismo, y este ciudadano es varón, ¿sí? Ay, Siri, perdón. El ciudadano es varón, ¿sí? Es europeo, clase media, y es el que produce el conocimiento. Bien. Acá planteamos la perspectiva de género para dar cuenta del respeto, ¿sí? Y la libertad de todos y todas, y que todos somos diferentes, ¿sí? Y que no buscamos la igualdad, buscamos la convivencia y la equidad. Acá hay un ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicamos el término igualdad, ¿sí? Estamos pensando que todas las personas parten de la misma base, de las mismas oportunidades y recursos. Entonces yo a los 3, aunque tengan diferentes estaturas para que puedan ver el partido, le voy a dar el mismo cajón. Ahí se ve, ¿no? Y si yo parto de la equidad, le voy a dar a cada persona, considerando su individualidad y su contexto y su capacidad y todo, ¿sí? Toda su individualidad, le voy a dar los recursos que necesite, ¿sí? Al que puede ver el partido por sí solo, el señor de amarillo, no le voy a dar ningún cajón. Al que está en el medio le voy a dar uno solo porque solo necesita uno para poder ver. Y al que era más pequeño le voy a dar 2. Le voy a dar el que no necesitaba el señor, se lo doy a él para que pueda ver, ¿sí? Entonces hay que partir de la diferencia, ¿sí? No de la igualdad. Bien, y acá les proponemos, ya terminando, si quieren hacer alguna participación, de cómo podemos ver los estereotipos vinculados al aislamiento en pandemia, ¿sí? Cómo podemos pensar las tareas del hogar y de cuidado. ¿Quién las hace? ¿Cómo se distribuyen? ¿Sí? ¿Cómo se reparten las responsabilidades? ¿Y quiénes ayudan a los niños y niñas a realizar las tareas, por ejemplo, en el colegio? ¿Sí? Nos parece que estas son preguntas punto a pie para que puedan pensarse, y si tienen otras, estaría muy bueno que las aporten. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Como dice esto, esperamos dudas y comentarios. Así que nada, gracias por su tiempo. Gracias, Agus, obviamente, gracias también, Flor. La verdad, súper completo y súper sencillo. La verdad que lo explicaron de la manera más llana y más lisa que hay. Si alguno tiene alguna duda, puede ir o abre el micrófono sin miedo, de a uno obviamente, y lo puede ir largando acá en la caja de comentarios. Yo aprovecho, ya que estamos, quiero hacer algo. Yo escribo en un medio digital y me pasó algo el otro día.
muy loco, no sé si vieron la noticia, una jugadora de fútbol la compraron de un club. La noticia en realidad era que ella se iba a jugar al club donde también juega la novia. Su pareja jugaba en el Chelsea. Entonces la compraron y en el sexto o séptimo párrafo de la nota anunciaban que el pase se había concretado en 600.000 euros. Entonces, cuando nosotros exponemos la nota y la revisamos, obviamente quedaba la clara, ya dejando de lado que iba a jugar con la novia, que 600.000 euros es el sueldo básico de, ni les digo de una persona, de un jugador profesional, hombre, sino que creo que es el salario semanal de alguien que juega en inferiores. Entonces, ahí veía algo que uno lo pasa por alto y no se da cuenta a la hora de elaborar una noticia. Creo que estas cosas nos hacen falta en todos los ámbitos, no solamente educativo, y muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que por ahí estamos diciendo, que comunicamos, y lo tomamos como algo, como decía vos en la frase de Darío, es algo que por ahí ya viene preconcebido y nadie lo cuestiona y por ahí lo toma como algo normal. Y está bueno siempre preguntarnos, digamos, por qué se hacen estas cuestiones, digamos, de dónde vienen, de construir esa idea. Nada, quería hacer esa intervención, por ahí es algo menor, pero estaba bueno también por ahí tomarlo como reflexión. Sí, la verdad que sí, Nico, y hoy en día al momento de escribir notas periodísticas, realmente muchos profesionales no tienen perspectiva de género y nos encontramos con titulares en donde fue hallada muerta sin decir en realidad la palabra que es la asesinaron, la mataron, o la palabra femicidio, o nos empezamos a replantear, y bueno, ¿dónde estaba esa mujer? ¿Importa dónde estaba? ¿Importa realmente qué tan corta era su pollera, o a qué hora era, o a qué hora fue el femicidio? Eh, lo mismo con el tema de lo que es el deporte, las prácticas del deporte, lastimosamente es muy crudo lo que viven muchas mujeres, ya la brecha salarial en cualquier profesión es abismal, más en las prácticas del deporte, y como muchas mujeres también hoy en día no juegan al fútbol porque es mucho el prejuicio que tienen encima, y es realmente lastimoso esta situación. Pero bueno, está bueno como repensar a la hora de escribir y a la hora de hablar a quiénes incluimos y dónde está la perspectiva de género. Sí, es súper de acuerdo con todo lo que decís y la verdad que nosotros también como estudiantes tenemos que plantear esa discusión y traerlo a la cotidianidad, digamos, cómo comunicar y cómo enseñar esto en nuestras casas. No sé si están tímidos, no estoy viendo preguntas, solamente están agradeciendo. Em, Creo que ahí hay una. Nico, ¿puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? Soledad, yo trabajo en la Facultad de Agrarias, Hola, Sole. en la Sí, universidad ¿cómo andás? Hace todo bien. 25 años y realmente este este taller está buenísimo porque yo cuando las iba escuchando a las chicas decía cuánto nos falta a todos, ¿no? Desconstruirnos, pero también pensaba en cada hecho que pasa hoy en día en la universidad, en la facultad. Digo la mía porque, bueno, yo trabajo ahí. Hay mucho que aprender. Yo tuve un hecho hace poco tiempo, que una discusión con el decano que me mandó a trabajar a Cuba. Andá a saber por qué, pero bueno, ¿cuánto nos hace falta, no, de todos estos talleres en todo el ámbito de la universidad, tanto laboral? Yo estudio psicopedagogía, ya me estoy por recibir, pero lo pensaba más que nada del lado del trabajo también. Pero la verdad, buenísimo, chicas, y tendrían que hacer estos talleres por todos lados, tanto estudiantes como yo soy personal no docente, y estaría buenísimo que esto tenga más amplitud porque estuvo muy bueno. Muchas gracias. Eso, Nico. Muchas gracias, Soledad. La verdad, hermosa la intervención y también repensarlo en esto, qué pasa en la facultad, cuánta violencia institucional hay
y cuánto cuestión de, por ser decano o ser quizás docente o titular de una materia, se creen que hay un tupé de también hablar sobre una o vulnerar los derechos de una o de une, y la verdad que sí, estaría bueno que haya un alcance mucho más abismal de estos talleres y de estos encuentros. A veces nos encontramos con las mismas caras y mismas personas en muchos encuentros y en muchos talleres, y da impotencia porque uno quiere llegar justamente a aquellos sectores quizás más conservadores de la sociedad para que empiecen a repensar un poco qué pasa con los derechos y qué pasa con la violencia que hay hoy en día. Sí, también y quería agregar que, bueno, desde nuestra facultad, que es de psicología, también nuestra formación es casi nula acerca de diversidad de género. Nosotros desde las teorías que vemos, todas son binaristas, ¿sí? Todas parten de la naturalización del binarismo, ¿sí? Y introducción a los estudios de género es solo una materia electiva, que tenemos en la facultad, ¿sí? En vez de tener una perspectiva de género en todas las materias, no, tenemos una materia sola que nos trata de inculcar algo de esto como profesionales, pero si no lo haces, no lo tenés, ¿sí? Tiene que ser elección tuya, digamos, no se ve como algo incorporado a la profesión. Así que está bueno recalcar que no pasa en la mayoría de las carreras. Sí, siguiendo un poco con la línea que se viene charlando, la verdad es que detectamos nosotros como estudiantes esta falta, ¿no? De que si vos no estás interesado en un taller o no estás en una especialización, quizás no tenés este tipo de temáticas, y está bueno traerlas acá y decir, de esto hay que hablar, y obviamente hay que plantear todo lo que se dice. Con respecto a entrega de certificados, sí, obviamente va a tener entrega de certificados. Obviamente una vez que finalice se va a hacer una entrega virtual. Hay que recalcar que hay que tener paciencia porque obviamente con el tema de la virtualidad se hace complicado por ahí conseguir una firma virtual que esté registrada y demás cuestiones, pero bueno, son problemas burocráticos que ya se van a ir solucionando. Em, la verdad que profundamente agradecido, no quiero extenderme más, sabemos que por ahí muchos tienen que cursar en la facu ahora, o por ahí tienen que seguir con alguna otra responsabilidad de la casa o lo que sea. Nada, gracias en serio Flor y Aus, y obviamente nos vemos en el próximo encuentro, que nos estamos despidiendo, pero en realidad sigue esto. Sigue, y obviamente los invitamos. Los invitamos. Si hay alguien que se quiera sumar, lo puede hacer. Yo la verdad que, no sé ustedes, Flor y Agus, la verdad que nosotros no tenemos problemas en que se sumen una vez empezados los encuentros. Siempre dejamos el espacio abierto a que cualquiera pueda sumarse al taller. Gracias desde Todos por Sociales. Gracias también desde Ojos Abiertos. Los esperamos en el próximo encuentro para que podamos seguir con esto, y no se olviden, tanto este encuentro como los que siguen van a ser subidos a nuestro canal de YouTube, perdón, para que lo puedan disfrutar, y obviamente para que sigan, para que se reproduzca este contenido, ¿sí? Muchas gracias a todos. Buenas tardes, y bueno, nos vemos el 17 es Jueves. Jueves, ahí está. Sí, quería hacer un comentario respecto al jueves. El jueves vamos a hablar sobre violencia de género. Sabemos que es un tema totalmente delicado, así que quería advertirles y avisarles esto para que ustedes lo tengan en cuenta para si quieren participar o no. No es obligatorio, obviamente, ustedes pueden participar a la charla que ustedes quieran. Y también que cuando termine la charla sobre violencia de género, si ustedes quieren hablarnos a nosotros, al privado, por contención, porque necesitan un profesional, porque necesitan algún recurso, estamos acá para cualquier duda y lo que necesiten. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Gracias por el espacio, gracias por sumarse. Nos vemos. Por favor. Chao, nos vemos. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.